Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos esta tarde de martes en una nueva emisión de que es un programa universitario hecho con mucho gusto desde TV UNAM para compartir con ustedes pues parte de la información y del conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para recibir sus dudas, sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, esta semana se conmemora el Día del Niño y resulta más que necesario hablar sobre cuáles son las condiciones de desarrollo de este sector de la población y también de algunas de las problemáticas a las que se enfrentan. Acompáñanos durante los próximos minutos. En el país existen poco más de 40 millones de niños y bueno, lo ideal sería que cada uno de ellos viviera en óptimas condiciones para crecer sanos en todos los sentidos. Sin embargo, pues la deserción escolar, la violencia o la explotación laboral o sexual son algunas de las situaciones que enfrentan y también que nos obligan a pensar en un panorama donde no solamente las familias, sino el entorno y por supuesto las instituciones debemos brindarles protección. ¿Qué falta por hacer para garantizar su seguridad y también su cuidado? Hablemos esta tarde de este tema y para ello saludamos a la distancia al licenciado Juan Martín Pérez García, quien es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe y poco antes se desempeñaba también como director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y bueno, siempre lo ha sido un defensor de las infancias y también de las poblaciones. ¿Cómo estás, Juan Martín? Un gusto que nos acompañes aquí en la UNAM Responde. Muy buena tarde, gracias Rosa por esta oportunidad y pues sobre todo la posibilidad de conversar precisamente sobre uno de cada 3 habitantes que en México tienen menos de 18 años de edad. Que no es una cosa menor y nos da, o se da de forma como muy fácil decir que son una minoría, una población a la que no es necesario escuchar, a la que no es necesario casi ni hablarle. Y empecemos por ahí. ¿Por qué es importante, es indispensable entender el valor y los derechos que tienen esta población, y no solamente por el número, Juan Martín? Mira, Rosa, yo creo que tenemos que invitar al público a que pueda darse cuenta que lamentablemente nuestra sociedad ha ido construyéndose sobre bases de desigualdad. De manera muy general se habla de las culturas patriarcales. Hasta hace poco tiempo, recordaremos, las mujeres tampoco tenían derechos ni a votar, ni a trabajar, ni a tener una participación activa en la vida política, por ejemplo. Y han sido luchas constantes que han permitido que ahora incluso ya estemos hablando de la paridad en términos de instituciones, votos o demás, ¿no? Esto mismo le sucedió también a las personas afrodescendientes en los Estados Unidos, en México todavía se siguen estas batallas, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad. Todos estos son expresiones de exclusión estructural, de discriminación, pero particularmente en este caso son personas que al ser adultas hablan por sí mismas, se defienden, luchan y exigen. En el caso de niños y niñas hay una cultura asociada al machismo, al clasismo, al racismo que se llama cultura adultocéntrica, que como tú apuntabas, lo que hace es que considera inferiores a niños y niñas, los mira como objetos de propiedad familiar y como incapaces. Y en esa argumentación sustenta la narrativa de que las personas adultas son mejores que niños y niñas, que las personas adultas siempre van a tener la razón sobre niños y niñas, y obviamente esta relación desigual y de poder lleva a que en las familias, en las escuelas, en toda la interacción social que tienen niños y niñas para su desarrollo, el mundo adulto sea siempre una imposición y con mucha frecuencia pues el principal agresor en términos de los abusos. Por ello es tan importante recordar una obviedad, pero necesaria de recordar desde hace 74 años y hace 34 años, primero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hace 34 con la Convención sobre los Derechos del Niño, que son personas y Claro. con derechos propios. Y esto que es tan simple es muy complicado implementar en la vida cotidiana. Y además es importante, Juan Martín, mientras escuchamos pensar no en esos derechos que han tenido quizás desde un principio, sino aquellos por los que se ha luchado y que se han ido ganando. Cuéntanos cuáles han sido, digamos, los resultados en este camino de exigir, de hablar
y hacerlo desde todas las instancias posibles, no solamente al interior de las familias, sino a través de organizaciones civiles, por supuesto, de políticas públicas y de estas batallas que se generan en las calles y en las instituciones. Fíjate que esto es importante, Rosa, porque esto implica que al sacar a los niños y niñas de una dinámica privada como responsabilidad exclusiva de las familias, queda muy claro que el garante o el responsable primario de los derechos de todos, salud, educación y demás, es el Estado y sus instituciones. Y eso lleva entonces a que tengamos marcos de ley, instituciones y formas de monitorear que eso se cumpla. En el caso mexicano nos tardamos muchísimo con la reforma constitucional de 2011, el primero constitucional para incorporar los derechos humanos. En octubre del mismo año logramos incorporar el interés superior de la niñez en el artículo cuarto y modificar el 73 constitucional para poder crear una ley general de derechos de niños y niñas que se alcanza en 2014. Y ahí surge una cosa muy valiosa, que es el Sistema Nacional de Protección Integral, que no es una institución, sino es una forma de trabajo del gobierno mexicano, un mecanismo de coordinación especializado para que las y los funcionarios se articulen, no dupliquen acciones, ahorremos, digamos, recursos, pero sobre todo seamos muy precisos respecto a las cosas que tenemos que cambiar en términos de prevención, de atención o restitución de derechos. Esto, por supuesto, suena pues sencillo, pero es muy complejo. Desde 2015 que se comenzó a avanzar en esta materia, se han tenido avances significativos, miles de funcionarias y funcionarios públicos ya formados y comprometidos, muchas estrategias nacionales, y como es una acción esencialmente preventiva, no hay manera de saber cuántos casos de víctimas evitamos como sistema, pero claramente vemos las ventajas. Y esto, Rosa, es central porque eso implica distribuir la responsabilidad. Está no solamente en una institución como históricamente se le depositó al sistema DIF, que está en una profunda crisis presupuestal y de capacidad, pero entender que le toca a salud, educación, pero también le toca a seguridad ciudadana, también le toca bienestar, también le corresponde a otras instancias, a las familias y por supuesto a las comunidades y organizaciones. El sistema articula todos estos esfuerzos y de manera muy valiosa en los últimos años, Rosa, se ha venido incorporando a niños y niñas como partícipes de las discusiones, de la definición de política pública y hacerles, pues no solamente saber que tienen derechos, sino que los puedan ejercer a partir de estos espacios institucionales. Nos hablas de un sistema que no solamente da estructura, sino también da formalidad y visibilidad a estos temas y la responsabilidad que tiene el Estado para con este sector de la población. Cuéntanos qué está pasando en este momento con CIPINA, que es algo en lo que tú y un montón de gente está trabajando. También hay organizaciones, por supuesto, civiles y la población que ha firmado documentos con el objetivo de que no desaparezca. Lamentablemente, Rosa, la semana pasada, el 18 de abril, se presentó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que envió de último momento el presidente, que le llaman simplificación administrativa, donde 18 instituciones federales pretenden ser eliminadas o fusionadas con otras dependencias. Entre ellas, muy preocupante, se encuentra la COMAR, la Comisión para Atención a Refugiados, y es un absurdo porque estamos en plena crisis humanitaria de migración y se pretende pasar, digamos, o quitarle un rol para dejar la comunidad administrativa en gobernación. Y en el caso del Sistema Nacional de Protección Integral, que ahora está en la Secretaría de Gobernación como un órgano desconcentrado, porque es ahí donde se articula la federación con los 32 gobiernos estatales y municipales, se pretende trasladar al sistema DIF, que es una instancia de asistencia de la Secretaría de Salud, como una oficina, como una unidad administrativa. En los hechos es literalmente eliminar al sistema porque tiene tres cosas gravísimas. Esto significa que se reduce la jerarquía que tiene este mecanismo de coordinación en gobernación para convertirse en una entidad de asistencia. Es regresarnos 34 años antes de que México firmara la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo, pues obviamente ya no tendría la capacidad jurídica ni institucional de convocar a nadie si no se lo autoriza su jefe inmediato dentro de la Secretaría de Salud, que además no se dedican a coordinar, sino a dar asistencia. Y tercero, pues claramente perdería su capacidad presupuestal, que es muy pequeñita, no más de 70 millones, comparado con los más de 1.400 millones
que tiene el sistema DIF para sus tareas de asistencia. Es un despropósito y como lo apuntaba Rosa, ya muchas organizaciones de sociedad civil, legisladoras, legisladores se han estado pronunciando sobre esto, que sería muy grave, pero también quisiera destacar que varios expresidentes y expertas integrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que han acompañado a México, al Estado mexicano en los últimos 15 años, ya se pronunciaron el día de ayer muy preocupados, llamando o exhortando respetuosamente al Estado mexicano a reconsiderar esa decisión, porque destacan tres cosas. El CIPINA, o este Sistema Nacional de Protección, es el mejor diseño que tiene las Américas y que lo ha usado el comité como ejemplo a otros países y ha pedido en sus recomendaciones de 2016 al Estado mexicano fortalecerlo. Pero destacan también que esto representaría un grave retroceso en los derechos, pero estaría contrario al derecho internacional de los derechos humanos al que México está obligado al ser firmante de la Convención. Y por supuesto llaman a que se pueda abrir un amplio debate, reflexionar, como ya lo ha señalado también UNICEF México, pero necesitamos fortalecer y proteger algo que funciona a favor de los derechos de niños y niñas. Un programa que tiene que ver, como ya nos decías, con la protección, pero con la prevención y también con la restitución de derechos. En términos, digamos, como muy prácticos, ya nos decías, hay cosas que no se pueden contabilizar porque no sabemos cuántos casos se previenen y vamos, no me interesa mucho tampoco hablar de cifras, pero ¿cuáles son algunas de las funciones, de las acciones que se han ganado a partir de la institución y de la puesta en marcha de este programa, Juan Martín? Y fíjate que con el Sistema Nacional de Protección, que se reúnen todos los gobernadores y gobernadoras a nivel federal, lamentablemente el presidente López Obrador no ha asistido a ninguna de las sesiones que por ley le corresponde presidir, pero sí han asistido gobernadores, gobernadoras o sus representantes, y ahí se establecen estrategias nacionales. Por ejemplo, para recordar al público, cuando fue el confinamiento por el COVID-19, ahí se definieron 11 acciones para proteger que niños y niñas no perdieran sus registros de nacimiento, porque siguieron naciendo niños y niñas en ese periodo, que pudieran mantener sus vacunas, el tamiz, por ejemplo. Ahí se han desarrollado las estrategias de prevención de embarazo adolescente, la ruta de atención a niñez migrante, también ha permitido construir una estrategia para atender la violencia armada, poder abordar el tema de los huérfanos por el feminicidio o la orfandad por feminicidio, y estoy mencionando algunas estrategias generales, pero también acompaña a que esto se repita a las entidades federativas y según su realidad, cada entidad federativa establece comisiones, por ejemplo, para atender la violencia, comisiones para coordinarse sobre prevención de adolescentes en conflicto con la ley, o también otra cosa muy importante que se han hecho es la participación de niños y niñas en todas las acciones, en diálogos intergeneracionales. Se ha preparado la respuesta del Estado mexicano al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que fue un largo proceso de varios años. Se han estado ahí discutiendo, revisando leyes a favor de la niñez, como la prohibición del matrimonio infantil o la prohibición del castigo corporal. O sea, en 7 años que lleva operando el CIPINA como mecanismo de coordinación, son muchísimos logros, con muy poco dinero, eficientando en la labor de las instituciones, pero diría Rosa, sobre todo, colocando la perspectiva de infancia a toda la función pública, de tal suerte que ahora un funcionario de obras o del sistema de aguas sabe que tiene una implicación también con niños y niñas y no es solamente como un tema que va a ver con fierros o papeles. Los niños y niñas viven en este país, 1 de cada 3 tiene menos de 18 y cada acción que hace el Estado mexicano en cualquier lugar les implica y es por ello importante aportar esta perspectiva de infancia. Qué bueno que mencionas esto, porque tenemos quizás en la cabeza estos derechos básicos o esenciales que son al de tener una casa, al de tener educación, al de tener alimentos, pero con la visibilización de estas poblaciones entenderíamos o tendríamos que entender también su contexto y cómo es necesario ir ampliando y sumando derechos. Cuéntanos en este sentido, Juan Martín, cuáles son, digamos, esos temas urgentes en donde tendríamos que estar ocupados y no solamente nosotros como familia, sino las instituciones y, por supuesto, todos los gobiernos en todos los niveles. Sí, fíjate que esto es muy importante ubicar como los bloques de derechos. Seguimos con grandes pendientes, Rosa, sobre violencias, abuso sexual, feminicidios, desaparición, crímenes de alto impacto. Tenemos también, por supuesto, otro gran desafío en los ámbitos de salud y educación, pero necesitamos en paralelo fortalecer más los derechos de acceso a la información,
de, digamos, participación, libertad de expresión y organización, que esto al final, la demostración internacional es que es la mejor forma de prevenir a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, 8 de cada 10 niños, niñas, adolescentes en México solo se comunican y socializan a través de dispositivos móviles, con internet y teléfonos. Claramente tenemos que trabajar con ellos ciudadanía digital. Esto se está haciendo desde el CIPINA, se han estado realizando diálogos intergeneracionales a través de plataformas virtuales, consultas en línea, donde participamos organizaciones, familias, los propios niños y niñas, y este tipo de derechos que estarían más enmarcados como los derechos, vamos a llamar políticos, pues que son más o menos de reciente vinculación con niños y niñas, ya con muchos años para las personas adultas, comienzan a tener resultados porque vemos cada vez más a niños y niñas participando, niños y niñas activistas, hablando de sus propios derechos, y esto lo vinculo, Rosa, con el gran aporte que ha hecho los movimientos feministas con las niñas. Se tardaron bastante en incorporarlas como parte de los derechos de las mujeres, pero ya afortunadamente se habla de los derechos de las niñas y las mujeres, y esto ha llevado que cuando hablamos de Me Too o denuncias sobre acoso, ya tengamos a muchas adolescentes activistas, muchas feministas, que están denunciando y están exigiendo acción de las autoridades. Precisamente de eso se trata el sistema nacional. ¿Cómo logramos que todos los derechos, niños y niñas los tengan, no solo los básicos de sobrevivir, respirar y comer, sino también aquellos que tienen que ver con la posibilidad de defender ellas y ellos sus propios derechos? Cuéntanos también de esta desconexión que existe un poco entre esos derechos que se van ganando, que por supuesto es un paso importante, pero esta falta de lograr que se protejan y que sea una garantía que los tengan, vamos. Sí, fíjate que obviamente tenemos que ubicar que una cosa es el estándar internacional, ¿no? Podemos tener la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos nuestras leyes muy avanzadas, de hecho México es de los países que tiene leyes más avanzadas, pero el gran problema se cruza en la institucionalidad. El aporte que tiene CIPINA y lo que hemos hecho las organizaciones en los últimos 20 años es lograr que las instituciones trabajen a favor de niños y niñas y sus derechos. No ha sido sencillo, porque aquí viene un gran problema con la institucionalidad, que es el presupuesto. Y lamentablemente la agenda de infancia ha tenido recortes y en estos últimos 4 años han sido impresionantes, más de 30% de recortes en estos últimos 4 años, lo que significa entonces que las y los funcionarios, por más compromiso que tengan, por más pasión, no tienen con qué hacerlo. Y esto se asocia con otro gran problema, y es la falta de cumplimiento de la ley por parte de las autoridades en su conjunto, que llevaría a que muchas cosas que pueden ser preventivas, porque se cumple con la ley, como detener a personas responsables de violencia contra niños y niñas, no sucede. Y esta impunidad alimenta nuevos delitos y entonces comienza a hacerse todo más complicado. Y un tercer factor es, lo como iniciamos la conversación, Rosa, que sigue permeando la cultura adultocéntrica, y cuando estamos hablando de crisis económica, pues, y pensamos, bueno, vamos a dejar de gastar dinero, recortemos, pues claramente se ve dónde hay dinero y lo recortamos. Pero en caso de niños y niñas no puede haber ningún tipo de recorte. Yo suelo explicarle a las personas, en casa, todas y todos con estas crisis económicas nos hemos visto afectadas y afectados, pero claramente no recortamos aquello que afecta a nuestros hijos e hijas porque sabemos que eso afectaría su desarrollo futuro. Eso mismo pasa con el país. Eso No te quería podemos preguntar. recortar. Tenemos Sí, por menos de un favor, minutito Rosa. para terminar, pero ¿cuáles son, digamos, parece una obviedad, cuáles son los beneficios de tener infancias con derechos y garantizar que se cumplan? Porque no tiene que ver, vamos, con un efecto inmediato, sino efecto a corto plazo, sino con un efecto que se va prolongando a otros entornos y a otros tiempos. Mira, las investigaciones internacionales de incluso economistas que han recibido premios Nobel señalan que por cada dólar que invertimos en niños y niñas de 0 a 6 años, cuando ellos cumplen 18, devuelven al país en productividad o retorno de productividad $18. No hay mejor inversión para un país porque eso significa que niños y niñas tienen nutrición, estimulación, escuela, participación, reconocimiento, respeto, y eso por supuesto va a tener efectos benéficos en su vida, pero ellos también van a reproducir eso en su entorno, en su comunidad, y esa es la mejor forma. Los Claro. países que han invertido
son los que mejores resultados tienen ahora en todo, incluida la productividad. Y no hay mejor manera de hacerla que empezando ahora, y es justamente lo que están haciendo en este momento, a través de la defensa del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por estos minutos, por compartirnos esta información importante que a veces nos queda allá muy lejana. En verdad, que haya buenos resultados con esta lucha que están haciendo a favor de las infancias y, por supuesto, de la sociedad en general. Muy buenas tardes. Gracias, Rosa. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos a los resultados de estas pláticas y negociaciones que tienen a lo largo de este día. Y bueno, hablemos ahora de libros emblemáticos, y es que se cumplen 20 años de la publicación de la novela Diablo Guardián, escrito por Javier Velasco, y mañana miércoles 26 de abril lo celebra en la Casa Universitaria del Libro, donde ofrecerá una charla en torno a la historia de Violeta, una quinceañera que atrajo a más de una generación por su autenticidad y experiencia de vida. Esta obra, galardonada con el Premio Alfaguara de Novela en el 2003, es el pretexto que reunirá a los lectores con el autor de Este que ves y Luna llena en las rocas, para compartir ideas y anécdotas en torno a la creación de esta novela. La cita es en Cazul, ubicada en Orizaba número 24, allá en la colonia Roma, en punto de las 6 de la tarde. Y seguimos hablando de libros, vamos con Letras del Día, y enseguida Anel Pérez nos comparte algunas de las líneas de la obra de una joven académica universitaria que será publicada por la UNAM a partir de este programa de tutoría de novela. Kenia, voy a quemar la casa antes de que lleguen los agentes, que no quede rastro de lo que ha pasado aquí. Vaciaré la gasolina en cada habitación, en cada uno de los muebles. De mí depende que no entren, que no revisen en las camas, en los sillones, entre la ropa sucia, que no puedan entrar por la puerta, ni por las ventanas, ni por la azotea. No verán la habitación de mi madre, las sábanas revueltas, la ropa sin doblar, los estuches de maquillaje abiertos y regados por la cama. No bajarán por las escaleras ni se toparán con el dormitorio donde Leo guarda la coca, la hierba y las balas. Que no lleguen hasta el pasillo donde aún cuelga la foto de mi abuela. Por fin, a todo esto se lo va a llevar la chingada. Se quemará el baño que todos usaban pero que nadie quería lavar, y no será necesario arreglar la cerradura de la puerta que lleva descompuesta no sé cuántos años. ¿A quién le va a importar? Se van a morir las cucarachas que duermen en los cajones de la alacena. Por fin, todo habrá de terminarse. Hay que quemar esta casa antes de que lleguen los agentes, que no encuentren nada ni nadie a quien puedan agarrar de los pelos para arrodillarlo y patearlo en las costillas hasta que confiese dónde está la droga, dónde está el arma y el asesino. Pues esta es la manera en la que comienza la novela La Bondad. Es una selección de la novelista Drusila Torres, porque ha sido seleccionada esta obra como la que se publicará en el programa de tutoría de novela. Este es un programa que nos encanta, en el que escritoras y escritores jóvenes en lengua española trabajan un año entero acompañados de tutores como Jorge Volpi, Eloy Ross y Pedro Ángel Palou, para poder hacer el proceso completo de escritura. Y luego Libros UNAM publicará este año esta novela. Así que bueno, Drusila fue seleccionada este año. Muchísimas felicidades. Nos encanta saber que además eres docente de bachillerato en línea, de las prepas de la SEP y de muchísimos otros cursos que das de presencial y en línea, incluyendo también la Dirección de Cómputo y Tecnología de la UNAM. Muchísimas felicidades, Drusila, de mi parte y de todo el equipo de Literatura UNAM, y gracias a todas las personas que forman parte de la tutoría de novela. Estas fueron las letras del día. Abordar temas prioritarios como los derechos humanos, el cambio climático, la desigualdad y la democracia son la razón de ser de un coloquio del que platicamos hace unos días aquí en la UNAM Responde, y sobre esto y más nos cuenta el número más reciente de la Gaceta Universitaria.
En entrevista con Gaceta UNAM, el filósofo Daniel Innerarity habla sobre el coloquio internacional La humanidad amenazada, ¿quién se hace cargo del futuro?, donde participan 36 especialistas de 11 países del 24 al 28 de abril. Semillatón, propuesta de apoyo social a la Sierra Tarahumara del Instituto de Biología, recibe un donativo económico que permitirá continuar con la labor de conservación de la biodiversidad de las milpas y el trabajo con los niños en el cultivo de sus alimentos. Se instala la Red Universitaria de Formación Docente, que reúne a 54 entidades académicas y dependencias universitarias con el objetivo de propiciar el diálogo colectivo en apoyo a la docencia. Concluye la 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, 3 días de ideas, imaginación y diálogo en torno a la lectura y a la escritura, bajo el lema Resistir con la palabra, utopías posibles. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, agradeciendo a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y también a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.